de protección familiar de los niños y adolescentes. ¿Me avisan, por favor, si están bien las diapositivas? ¿Si se ven? ¿Sí? Sí, doctora, sí. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a... Muy bien. Hablamos del ámbito tutelar, hablamos de la tutela del Estado, aludimos a la doctrina de la protección integral. La doctrina de la protección integral, pues, es como el sistema jurídico ha buscado resguardar a los niños y adolescentes como sujetos de derechos y también velar por su interés superior. Y esto es a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, una norma internacional con efecto vinculante eh, de rango constitucional, que es justamente aplicable para todo lo que es la especialidad de los niños y adolescentes. Es la norma más importante, digámoslo así, la Convención sobre los Derechos del Niño, por su rango, lo dije, constitucional. Y acá vamos a tratar nosotros entonces de visualizar cómo es que la normativa vigente busca pues dar una respuesta especializada a la situación de niños que no cuentan con familia o que teniendo familia, esta resulta disfuncional para el resguardo de sus derechos, específicamente para el resguardo de su derecho al desarrollo integral, ¿no? Al resguardo de este derecho que termina siendo fundamental, que es su desarrollo físico, psíquico, emocional, moral, social, ¿no? Entonces, la familia tiene en principio esta función, que es velar por el desarrollo integral de sus miembros. Lo que tenemos que saber, en primer lugar, es de que nosotros antes teníamos este tratamiento dentro del Código de Niños y Adolescentes, y hablábamos pues de niños en estado de abandono. Ya no aludimos al estado de abandono, hoy en día referimos a niños y adolescentes en desprotección familiar. En lo que se busca entonces poner la atención, como tendremos oportunidad de ver, es en lo que finalmente esa familia hace o deja de hacer para resguardar derechos en los niños. Una familia disfuncional es aquella que no tiene desarrolladas competencias, ¿no? Para poder resguardar a los niños en situación, en las distintas situaciones en las cuales estos se podían encontrar de transgresión de derechos. Y que más bien vulneran derechos. Entonces, tenemos hoy en día alusión a los niños en desprotección familiar o en riesgo de estarlo. Es un tema importante. La normativa hoy distingue entre el riesgo de justamente estar en esta condición de desprotección familiar y la desprotección familiar misma, ¿no? En donde los evaluados son fundamentalmente los miembros de la familia y las conductas o reacciones que tienen frente a la transgresión de derechos de los niños y adolescentes. Hoy en día también el juez está limitado en su discrecionalidad. O sea, el juez no puede, pues, arbitrariamente determinar que un niño esté en desprotección familiar, sino que tiene que motivar su resolución en aras de condiciones probadas de disfuncionalidad o ausencia de la familia. Por lo tanto, es necesario probar el estado de desprotección familiar. Otra cuestión importante es que llevar a niños a los albergues, que ahora se le llama acogimiento residencial, se constituye en una medida extrema. Vamos a tener oportunidad, pues, de visualizar que en la normativa actual se han tratado de instalar otras medidas de protección que terminen siendo las alternativas, que terminen siendo las prioritarias, que terminen siendo pues aquellas que ayudan a que el niño no termine en un albergue, sino que más bien favorecen a que el niño siga teniendo una dinámica familiar. Eso lo veremos más adelante. O sea, hay toda una estrategia planteada en la normativa vigente que apunta a eso, a que el niño no vaya a un albergue y si tuviera que ir a un albergue, sea por el menor plazo posible.
Otra cuestión también fundamental es el tema de la situación de pobreza, una cuestión que ya estaba dada en el Código de Niños y Adolescentes. La situación de pobreza no justifica la declaración de desprotección familiar. O sea, es una cosa fundamental. La situación de pobreza, a lo que, más bien lo que debe dar lugar es a la activación de programas sociales para dar soporte a la familia, pero no para retirar a uno de sus miembros, que es un niño o un adolescente. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la intervención tutelar del Estado? ¿Qué es lo que busca el Estado al intervenir en estas situaciones, cuando los niños están en desprotección familiar? Lo que busca es restituir el derecho del niño a vivir, crecer y desarrollarse en una familia, pero una familia que garantice mínimamente sus derechos, una familia que le brinde cuidado y atención. Esa es la finalidad de esta intervención de niños en desprotección familiar. La condición de desprotección familiar, entonces, refiere, por lo que estamos conversando, a la ausencia de un entorno protector para el niño. La ausencia de un entorno protector que garantice su desarrollo integral. La familia sigue siendo, en la normativa internacional y nacional, una institución natural y fundamental para garantizar el desarrollo integral de sus miembros o el desarrollo de su personalidad. Por eso es que, en realidad, estamos nosotros ante un supuesto que hay familia, pero es una familia que no se constituye en un entorno protector. O podría ser que no hubiera familia, que el niño verdaderamente quedó huérfano de padre y madre y no hay nadie en su entorno que vea por él. Entonces, ahí estaremos frente a una situación de un niño en desprotección familiar. Como les decía, es importante establecer todo un mecanismo que logre probar que efectivamente este niño no tiene familia o que teniéndola, esta es disfuncional. Y esto es básico y está planteado ya por el Tribunal Constitucional, porque el gran riesgo de intervenir bajo la aparente buena intención de brindar protección a los niños sin probar que éste se encuentra en afectación de sus derechos en la dinámica familiar, puede llevar a que finalmente la intervención del Estado sea ilegítima, arbitraria, ¿no? Excesiva. El Estado interviene verdaderamente cuando el niño no cuenta con familia. El Estado no puede suplir a la familia. El Estado es muy torpe para ver por lo que significa la crianza y cuidado de un niño. Los albergues, las instituciones del Estado o instituciones privadas o los mismos acogimientos familiares son pues alternativas a la familia. Otra cuestión pues entonces es que este Estado suple temporalmente, como dijimos, y como última ratio, esta ausencia o disfuncionalidad familiar a través de medidas de protección. O sea, las medidas de protección en este caso tienen como mira retirar al niño de este entorno familiar no protector y prodigarles temporalmente un ambiente familiar, ¿no? Prodigarles temporalmente un entorno protector de resguardo de derechos. Una cuestión que también es importante es que la orientación normativa actual nos orienta a prevenir la desprotección familiar. ¿Cómo es esto? O sea, la normativa establece que es posible intervenir cuando los niños se encuentran en situación de riesgo de desprotección familiar. Y esto pues amerita que interviniendo el Estado donde están en riesgo, podemos nosotros favorecer a que el caso no derive en desprotección familiar, porque que derive en desprotección familiar es una situación ya de extrema gravedad, ¿no? Pues el riesgo, cuando está en riesgo, como que es una voz de alerta para el Estado de que algo hay que hacer en la dinámica familiar para revertir este riesgo, para que no continúe esta situación, porque repito,
puede derivar en una desprotección familiar. Por ello es que se alude a un plan de tratamiento individual, ¿no?, que tiene que ser revisable periódicamente para verificar el impacto que va teniendo en la dinámica familiar y en la vida del niño. Entonces, también es importante que nosotros veamos el tema del interés superior del niño, ¿no? Todo lo que estamos aludiendo refiere al interés superior. La Ley 30.466 y su respectivo reglamento, pues refieren a este principio que hoy en día es un principio jurídico, es un derecho y es una norma de procedimiento. Todas las decisiones que se adopten con respecto a los niños y adolescentes deben estar abocadas a brindarle al niño el máximo resguardo de sus derechos. Bien, si es que este interés superior justifica que retiremos al niño de su familia para priorizar el resguardo de su derecho a la integridad, pues estará bien aplicado, ¿no? El interés superior del niño legitima al Estado a esa intromisión en el ámbito familiar para retirar al niño de su familia cuando vemos que la familia es disfuncional, cuando vemos que la familia no garantiza el resguardo de derechos, sino más bien cuando la familia transgrede derechos fundamentales. El interés superior del niño, entonces, repito, es el que le da esta legalidad al accionar estatal. Ahora, lo que se espera es que obviamente tenga que tener lugar toda una motivación de la autoridad indicando cómo es aplicable en el caso el interés superior del niño. El propio artículo 3 del decreto legislativo 1297 alude a lo que ya la normativa viene repitiendo. Cuando hoy en día hablamos del interés superior del niño, nos estamos refiriendo a una ponderación de derechos. Y al momento de ponderar derechos, debemos buscar que los derechos de los niños sean primero resguardados. Y acá tenemos en esta frase que he resaltado en verde, cuando exista conflicto entre el interés superior de un niño y otros intereses o derechos, la autoridad competente analiza y pondera los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho de la niña, niño o adolescente, a que su interés superior es una consideración primordial. O sea, hay un derecho establecido a partir de la 30466 que que el interés superior del niño sea una consideración primordial. Miguel Siguero hablaba de este tema, de justamente de qué entender por el interés superior del niño. Y el interés superior del niño, pues, no tiene que ver con la maximización en cada caso concreto del resguardo de derechos en los niños. Al momento de tomar una decisión con respecto a ellos, tenemos que tomar la decisión que mejor resguarde sus derechos. El Tribunal Constitucional también ya se ha pronunciado y ha dicho que el interés superior del niño no es un enunciado, ¿no? No es que aludiendo al interés superior del niño nosotros podamos tomar todo tipo de decisiones, sino que el interés superior del niño en sí refiere a la concretización de medidas en beneficio del niño. Entonces, cuando hablamos nosotros del ámbito tutelar, cuando hablamos nosotros de la tutela del Estado, lo que estamos aludiendo es a esta potestad que tiene entonces el Estado a través de sus agentes de intervenir en la dinámica familiar para luego de justamente descalificarla en términos de funcionalidad, poder decidir sobre el niño. Cuando a un niño se le declara en desprotección familiar provisional, vamos a ver la diferencia entre provisional y permanente, pues se suspende la patria potestad. Cuando ya se declara la desprotección familiar de manera permanente o definitiva, se declara la pérdida de la patria potestad. Y el niño es adoptable. ¿De acuerdo? Entonces, se declara su adoptabilidad.
Entonces, estamos viendo nosotros la especial relevancia del tema que vamos a conversar el día de hoy, porque tiene que ver cuál es la estrategia del Estado para prodigar protección a los niños cuando no cuentan con una familia que pueda asumir su rol social y legal de hacerse cargo de su cuidado y atención. Ahora, la norma establece algunos principios, ¿no? que son básicos e importantes a considerar al momento de tomar decisiones en este ámbito. Se habla de la diligencia excepcional. Y la diligencia excepcional tiene que ver con una intervención estatal célere, eficaz, ¿no? Conocido el caso, ya que son casos graves estos que nos llevan a intervenir, conocido el caso, el Estado tiene que actuar con un carácter de inmediatez para poder poner término a esta situación de desprotección del niño. A su vez también se esperaría que las autoridades que intervienen sean especializadas, ¿no? Especializadas en el tema, que verdaderamente puedan estas adoptar las medidas que más convengan a cada caso. El tema de la necesidad nos lleva a justamente poder determinar cuál es la medida de protección que resulta más adecuada en el caso, ¿no? Les había dicho, las medidas de protección en este ámbito tutelar tienen que ver fundamentalmente con ayudar a que el niño tenga un ámbito protector, un ambiente protector. El ambiente de su familia de origen no es un ambiente protector. Entonces, es necesario adoptar medidas de protección y esas medidas de protección van a implicar limitar autoridad parental, va a implicar limitar los derechos que pueda tener la familia con respecto al niño para priorizar otros derechos que hay que resguardar en el caso concreto. Por lo tanto, si es que justamente estamos hablando de que estamos limitando derechos en la familia, estas medidas son de carácter excepcional. O sea, en otras palabras, están diseñadas eh, y en realidad tienen como mira excepcionalmente retirar al niño de su dinámica familiar, tienen como mira excepcionalmente limitar derechos en la familia. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, bajo un esquema de ponderación de derechos, son los derechos de los niños los que tendrán prioridad. Y por lo tanto, pues también estamos hablando de un informalismo, ¿no? Principio de informalismo, porque se busca que las formalidades de ley no sean un obstáculo para resguardar derechos en los niños. Y entender también el tema del principio de flexibilidad. En otras palabras, el principio de flexibilidad es que parte de la existencia de de un contexto familiar dinámico, en donde van sucediendo una serie de cuestiones que pueden significar que de repente el niño se encuentre en una mayor vulnerabilidad o de repente que haya podido ser superada esta vulnerabilidad. Entonces las medidas de protección tienen que adecuarse a cada contexto concreto, a cada realidad concreta. Y por ello las medidas de protección son revisables. Lo que en un momento pudo significar retirar al niño de su familia, de repente en un segundo momento vemos que la familia cambia en su dinámica, que la familia ya se constituyó un entorno más protector para el niño. Entonces, la medida de protección tiene que ser revisada. Y ahí vemos justamente cómo es que la ley permite esta revisión periódica de las medidas de protección. Por ahí están levantando la mano, me parece. Yo creo que sí podemos dar pase a intervenciones, obviamente a la par que vamos avanzando. Adelante, buenas noches, Eva. ¿Cómo está? O la ha levantado casualmente la mano. Puede ser también. Buenas noches, Pascual. Buenas noches, ¿cómo está?
Puede intervenir, no hay problema. Bueno, continuamos entonces, ¿ya? Lo que tenemos que nosotros ver es que este ámbito tutelar del Estado o esta tutela estatal parte de cuestiones previas a valorar. Sabemos bien que los primeros obligados a brindar cuidado y atención a los niños, y este es un mandato legal y es también un encargo social, son los padres en la patria potestad. Los padres en la patria potestad son los primeros obligados a velar por los derechos de los niños. Pero ¿qué pasa cuando estos están ausentes o qué pasa cuando estos pues transgreden derechos? Pues se les afecta el ejercicio de la patria potestad y sabemos que por ley existen dos procesos y son ambos de carácter civil, el de la suspensión y el de la pérdida de la patria potestad. ¿O qué pasaría si no habiéndose afectado la patria potestad, de repente ambos padres en un accidente fallecen? ¿Tenemos que pensar inmediatamente en la tutela del Estado? No. Lo primero que tendríamos que nosotros proyectarnos es a la tutela civil. La tutela civil es una institución que se encuentra en el Código Civil, ¿no? Y que es una institución supletoria de la patria potestad, ¿no? Es decir, el tutor, al momento que es nombrado, se le otorga los mismos derechos y se le exige los mismos deberes que a los padres en la patria potestad. Tenemos entonces que la tutela entonces estamos hablando que es una institución que suple patria potestad, es un cargo obligatorio, ¿sí? La tutela se puede nombrar por testamento o por escritura pública, o existe también la tutela de pleno derecho, el tutor de pleno derecho, ¿no? ¿Cuál es el tutor de pleno derecho lo que se llama la tutela legal? Es aquella que tiene lugar cuando se nombra a los parientes cercanos y es un orden de prelación que es igual al de alimentos. Quienes están llamados a brindar alimentos, igual es el mismo orden, son llamados a ejercer la tutela con respecto a los niños. La tutela, ¿no? Como les decía, es un cargo obligatorio. Uno más bien puede excusarse de no ejercer la tutela por varios motivos que están determinados por ley, las excusas. Puede ser por temas de salud, puede ser por tema de trabajo, la persona para viajando continuamente y no puede asumir hacerse cargo del niño, puede ser porque tiene muchos hijos y no puede ver por un niño más. Entonces, es interesante saber que existe toda una estrategia legal para brindar protección al niño. O sea, hemos dicho, la primera institución es la patria potestad, que está a cargo de los padres. No existen los padres, o en todo caso, estos transgreden derechos en los hijos. La patria potestad puede ser afectada con la suspensión y la pérdida de la patria potestad. Existe hasta una ley, la 30364, que determina la suspensión y la pérdida de la patria potestad como medidas cautelares. Y bueno, y luego de esto, ¿no? Si es que justamente estamos frente a ese supuesto de que los padres no están en el ejercicio de la patria potestad, corresponde que pensemos en la tutela civil, nombrar un tutor. Como les decía, el tutor puede tener su ejercicio de pleno derecho. Y este ejercicio de pleno derecho está justamente cuando estos como parientes asumen hacerse cargo del niño, ¿no? Que son los abuelos, los tíos, ¿no? En orden de prelación, estos intervienen y dicen, yo tengo justamente mi cargo de tutor por ser el pariente más cercano del niño. Pero ¿qué pasaría si es que no existen finalmente estos abuelos, tíos, que puedan asumir este cargo de tutor? Pues lo que se podría también dar lugar es la tutela dativa. ¿Qué cosa es la tutela dativa? Es cuando se convoca un consejo de familia, cuando se le pide al juez que conforme un consejo de familia citando a todos los parientes del niño, para que estos en conjunto bajo la figura del juez que actúa como presidente del consejo, se puedan adoptar
decisiones que favorezcan a los niños. Y de allí, en un consejo de familia, se puede nombrar un tutor dativo, así se le llama en doctrina, el tutor dativo. Obviamente, el tutor dativo, pues, hay que pagarle, porque el cargo del tutor es un cargo remunerado, salvo el tutor legal, ¿no? Pero un tutor dativo, un tutor, pues, digámoslo, un tutor nombrado por testamento, se le paga. Y se le paga con la masa hereditaria cuando es nombrado por testamento. Entonces, esta es una opción. Pero ¿qué pasa cuando finalmente no hay forma de pagar un tutor? Cuando finalmente no hay nadie que pueda asumir este cargo de tutor para que cuide de niños y pues supla la figura de la patria potestad. Pues ahí corresponde que, que finalmente asuma el Estado. Y ahí hablamos de la tutela estatal. ¿Qué es lo que estamos conversando el día de hoy? La tutela estatal. Es importante saber que cuando nosotros... sí, adelante. Buenas noches, Marta. ¿Va a intervenir? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, una consulta. Justo respecto a lo que usted está mencionando, quería consultar cómo sería en la siguiente situación. Lo que pasa es que tuve un familiar que estuvo con COVID y, y bueno, pues no, la niña, 5 años aproximadamente, vive con la madre y pues mi familiar pensando pues que ya, porque estaba comprometido mucha parte de su pulmón, ya de repente se estaba despidiendo, ¿no? Y encarga a su familia, su hermana, su sobrina, ¿no? Que cualquier cosa que le pase tomen cargo de la niña, pero la niña vive con la madre, ¿no? En ese caso, ¿qué medidas o qué es lo que corresponde? Porque yo veo que la madre, o sea, no es negligente, trabaja sí y de repente no está tan al pendiente de la menor, pero, o sea, esa es mi situación, ¿no? O sea, mi duda, ¿qué hubiera, qué cabría ahí, ¿no? Claro, interesante. Bueno, mientras que no se afecte la patria potestad a la madre, ella tiene toda la autoridad con respecto a la niña, ¿no es cierto? Eso está claro. El cargo de tutor les dije que entra a suplir la patria potestad. Cuando no hay padres o estos, o habiendo padres, estos se demuestra mediante un proceso que tienen una conducta disfuncional con respecto a la niña, que no garantiza sus derechos. Entonces, la figura de la madre ya da lugar a que no se pueda nombrar tutor. La vigencia de la patria potestad en la madre da lugar a que no se pueda nombrar un tutor, digámoslo, ¿no? Un tutor que asuma todos los deberes y derechos de la madre. Si la madre, por ejemplo, la figura del nombramiento de un tutor por escritura pública puede significar que de repente una persona vaya a viajar y al momento que va a viajar tiene que dejar encargado a alguien, al niño con alguien, y ahí nómbrame por escritura pública temporalmente un tutor. Pero es que porque no puede esta persona ejercer la patria potestad. En este caso, o sea, claro, ustedes están preocupados porque la mamá trabaja mucho tiempo y porque un poco como que de repente la niña de 5 años está siendo un poco descuidada en su atención. Bueno, en realidad ahí como familia se puede pedir el régimen de visitas, ¿no? Y en ese régimen de visitas pues se puede ayudar a la madre, ¿no? Y a su vez también, o sea, de repente activar algún programa social, porque lo que nos establece el decreto legislativo 1297 es que también hay situaciones, como yo les dije, situación de riesgo. O sea, no está en desprotección familiar, pero hay un riesgo de que puede estarlo. De repente, por esa dinámica de ausencia de la madre en la familia, de repente, no sé, la niña bajo el cuidado de quién se encuentra la mayor cantidad de horas, entonces se habla de riesgo. Y esa situación de riesgo exige al Estado a que adopte programas sociales
en apoyo de la madre, en apoyo de la familia. No sé si está volviendo a levantar la mano para aclarar algo, Marta. Pero ¿Hola? sí, sí, como veía nuevamente su mano levantada. Sí, sí, disculpe. Sí, lo que pasa es que la niña tenía o tiene mayor afinidad con el padre, ¿no? Y ¿Pero el esa padre era, vive? ¿El padre vive? claro, actualmente gracias a Dios salió ya de UCI, pero Ya. en este momento, ¿qué hubiese sucedido o qué hubiese lo mejor, sido lo mejor para la menor? Porque el padre, o sea, siendo el padre de la niña y habiendo estado en convivencia con la mamá y con la niña misma, como que dio esa, como que no, tal vez no estaba tan de acuerdo porque encargó a la niña a su familia de él. O sea, yo voy a que si él fuese de repente, hubiese visto que normal, lo podía dejar a la niña con la madre, no hubiera hecho esta encargatura, no le hubiera dicho a su familia, por favor, quédense con mi niña, velen por ella, ¿no? Entonces, a eso voy, si es que hubiese sido otra la situación que no se recuperaba este familiar, Vaya, si no se hubiera recuperado, ¿qué hubieran podido hacer? Bueno, en realidad, como exacto, le digo, perdón, y si de repente cabría ahí el que la familia de él eh, realice algún tipo de acción para al final quedarse con la niña o no cabría ello. es que es bien difícil quitar una niña de 5 años a la madre, ¿ah? Bien complejo. Ahora, tienen que ustedes verdaderamente demostrar la disfuncionalidad de la madre, ¿ah? O sea, demostrar que ella no tiene competencias parentales, por ejemplo, que ejerce maltrato o un trato tan negligente que verdaderamente pone en riesgo a la niña. Lo que, bueno, pero sí existe un proceso, que es cualquiera de ustedes como familiar podría, como mismo fiscal, al tomar conocimiento de un caso, pueden iniciar un proceso de suspensión de patria potestad y pedir, pues, que le otorguen la tutela, ¿no? Esa podría ser, o sea, la figura, en un supuesto de esa naturaleza, en donde habría forma de probar que la madre es negligente en su cuidado de la niña, o que la maltrata, o lo que en general que transgrede derechos, pues esa sería la salida legal, ¿no? La acción legal. Pedir suspensión de patria potestad y háganse cuenta, comete un delito en agravio de los niños. ¿Qué significa un delito? De repente violenta físicamente a la niña. Si la violentara y hay forma de probar esto, no solamente podrían pedir la suspensión, podrían pedir hasta la pérdida, o sea, cuando hay delitos en agravio de los niños. ¿Y qué es lo que se acumula en la pretensión? Se acumula, señor juez, otórgueme a mí la tutela. Y la tutela, como les dije, lo que le da es toda la autoridad al tutor en términos de derechos y deberes que corresponden a la patria potestad, ¿no? Creo, Marta, que le contesté. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias. Alexis, por ahí una intervención. Sí, Buenas aló, noches. doctora, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches, doctora. Una consulta. El tema de este curso muy importante se trata de protección al sistema legal de niños, niñas y adolescentes. En el Así es. supuesto de una menor de 15 años, adolescente de 15 años, que está siendo, em, se está llevando a cabo ella como agraviada por un caso de violencia sexual, pero la Ujú. madre vive solamente con la madre y la madre tiene ciertas deficiencias para hablar, para caminar, ciertas discapacidades. Ujú. Entonces, y la menor como que no, entre comillas, no, como que no le quiere obedecer a su madre que hizo la denuncia. Ujú. Y esta adolescente, mm, al parecer, parece que le están ofreciendo dinero los agraviados o los imputados, perdón, y personas interesadas que no continúen con la denuncia. Entonces, ¿qué situación se podría actuar ante la UPE? ¿Qué podría hacerse? Claro, claro. Yo creo que sí, yo creo que estaría en un supuesto de desprotección familiar, ¿no? Y un supuesto de desprotección familiar autoriza a retirar a esta adolescente de su entorno familiar y buscar darle un entorno familiar alternativo o un acogimiento residencial, ¿no? Eh,
yo creo que estaría en un supuesto de desprotección familiar, porque se han vulnerado derechos de integridad sexual y lamentablemente no cuenta con un familiar que pueda, bueno, habría que verificar, porque la madre no es la única familia, de repente hay otros familiares. Lo primero que hay que Sí, hacer es estamos indagando averiguar, por el padre, pero vive en otro lugar, creo, lejos. No ya, vive con la menor. y otros familiares de la madre no existen. No, tías, pero usted sabe que en este tipo de asuntos, en el momento y en todo tipo de denuncia, de cualquier índole, te dicen en el momento, sí, sí, te vamos a apoyar, pero después a las finales vemos que no quieren comprometerse, no tienen tiempo para declarar, Claro, o las amenazan, o sea, no, no, como que arregla tu asunto por ti, por tu cuenta, o no se pueden desplazar del lugar hasta la comisaría, medicina legal, temas económicos, ¿no? O sea, por tiempo o por dinero, ¿no? Como que no es, continúan con los trámites. es un supuesto de desprotección familiar. A mi parecer es un Ah, supuesto de protección familiar. Y un supuesto mm, de protección familiar, pues efectivamente autoriza a retirar al adolescente de esta dinámica familiar, o sea, de estar bajo el cuidado de la madre. El Estado tiene que hacerse cargo de su cuidado, no de su protección, ¿no? Y brindarle todo el tratamiento que necesita para justamente superar lo que ha significado estos episodios en su vida de violencia sexual, ¿no? Sí, doctora, usted mencionó cuál es la base legal ahí que Es mencionó. el decreto legislativo 1297. El decreto legislativo 1297 es justamente el que podría servir de sustento legal con su respectivo reglamento, ¿no? Ya, ya, doctora, muchas gracias. Excelente, gracias. Ok, Por ok. Tengo una última intervención para seguir exponiendo. Adelante, luego continuamos con Magali. Buenas noches, Mari, buenas noches. Mari Aragón. Sí, ahí está. Hola, ¿Cómo buenas está? Buenas noches. noches. La pregunta es la siguiente. Mire, el caso es que el niño tiene 6 años y 4 meses, ha vivido todo el tiempo con su padre, porque la madre lo ha abandonado y de un momento a otro se lo ha llevado desde Quillabamba hasta Arequipa, la mamá, y con la intención de tener una pensión alimenticia, con la intención de quedarse con el niño, no ha respetado la situación familiar que él tenía y él está, como se dice, lavando el cerebro. Está diciendo que ella es la que lo atiende, ella es la que siempre ha estado con él, que le enseña. ¿Qué Y edad tiene el niño? ¿cómo? ¿Qué edad tiene el niño? 6 años, 4 meses, y está impidiendo que el niño esté con su padre, porque la distancia entre Quillabamba y Arequipa es bastante, casi que se necesita para poder viajar y el papá no puede viajar frecuentemente. Entonces, la situación emocional del niño es la que nos preocupa, porque teniendo una familia, un papá, una abuela, los tíos que vivían con él, sin embargo, ahora ha tenido que ir de un momento a otro, se ha tenido que ir a un sitio lejano donde ni siquiera el padre puede estar con él. O sea, prácticamente está impidiendo al niño que vea a su padre, que viva con su padre y toda esa situación. ¿Qué es lo que podríamos hacer, doctora? Ya, a ver, una pregunta. ¿Hay alguna conciliación o hay alguna sentencia que haya establecido un régimen de visitas a favor del padre? Sí, doctora, lo que pasa es que en el centro de conciliación le habían puesto un plazo y aparentemente el plazo había vencido en febrero del 2020 y como sabemos el tema de la pandemia, no se hizo la renovación de ese otro documento en el que el papá tenía el régimen perdón, la tenencia del niño y la mamá tenía el régimen de visitas, pero una vez terminado el plazo, han seguido en ese mismo contexto. El niño siempre ha vivido o sea, desde su nacimiento, pero cuando la mamá se va al año 6 meses, el papá es quien se hace cargo del niño hasta esta edad y de un momento a otro,
utilizando ardid, le pide a él, como siempre ella tenía el régimen de visitas, le dice, sabes, esta semana ya me voy a quedar con Camila, que es la otra, la niña mayor, me voy a quedar con ella, y como es que tú te vas a quedar con Sebastián, lo voy a llevar para estar con él, y él accede, y sin avisar, sin decir nada, lo saca violentamente de la ciudad donde el niño vive, y ahora está pues muy, muy lejos. Ya, ok. Yo creo que es importante justamente que sí se pueda iniciar un proceso judicial para que le otorgue la tenencia del niño. ¿De acuerdo? Yo creo que acá lo que se tendría que luchar es la tenencia. Para que, bueno, ya que me ha contado que el niño ha vivido gran parte de su vida al lado de su padre, seguramente el niño tiene un vínculo de apego con respecto a él, aunque usted me está hablando que la madre ya está ejerciendo un tema de obstrucción o alienación parental, ¿no? Que es la madre le está lavando el cerebro, como usted me dijo, ¿no? Pero bueno, todo eso en realidad es posible de ventilarse en el proceso, pero sí sería bueno, ya que la madre, lo que la intención que tiene es, como dice, sacar alimentos, llevarse al niño para poder pedir alimentos, ella, hacerse cargo del niño para poder ella justamente solicitar o plantear esta pretensión. Pero acá lo que hay que luchar es la tenencia. La tenencia. Yo creo que eso sería lo más conveniente, porque el padre tenía la tenencia antes que justamente quedara sin efecto el acta de conciliación. Entonces, ¿quién ha convivido? Yo le pregunto a usted, ¿quién ha convivido más tiempo con el niño? ¿Quién ha convivido más tiempo con el niño? El padre. Si el padre ha convivido más tiempo con el niño, tiene posibilidades de justamente leer la tenencia y el niño tiene más de 3 años, me dijo pues 6 años y 4 meses. El que el niño opine en uno u otro sentido es valorado por el juez, pero digamos lo que el niño no decide, el que decide es el juez. Y el juez puede darse cuenta también que hay hay una suerte de manipulación parental, ¿no? Muy bien, continuamos. Luego vamos a dar pie a nuevas intervenciones, ¿no? Me da mucho gusto que estén bastante interesados y está bien, porque eso será que sea una dinámica fluida que podamos ir intercambiando. Cuando hablamos nosotros del decreto legislativo 1297 y hemos hablado de riesgo y hemos hablado de desprotección familiar, también existe otra figura que es interesante, que es otra ley, que es la ley 30.403. La ley 30.403 es la que refiere al castigo corporal y trato humillante. El castigo corporal o trato humillante, ¿no? Es justamente, en esta ley 30.403, es el ejercicio de una disciplina con golpe o una disciplina con gritos, que puede tener lugar a los padres como autores, ¿no? O a un miembro de la familia que está disciplinando al niño. Puede tener lugar en la escuela, puede tener lugar en un centro laboral, puede tener lugar en un albergue, puede tener lugar en un centro de privación de libertad, pero la cosa siempre es una autoridad que en el ejercicio de una potestad que tiene de disciplinar al niño se excede con golpe o con gritos. Esto hoy en día está prohibido. Hoy día hay una prohibición expresa de castigar físicamente al niño o tratarlo de manera humillante. Pero la ley dice que no es un hecho punible, o sea, el castigo físico o trato humillante no es un hecho punible, o sea, no constituye delito. ¿Qué es lo que se espera? Se espera que los padres adquieran pautas de crianza positiva, que verdaderamente puedan orientar a sus hijos sin requerir de golpes o de gritos o insultos.
esta exigencia que hay en la normativa, o sea, el mismo reglamento, dice que la entidad encargada de recibir denuncias de estos casos es la DEMUNA. Pero a la par, sabemos nosotros que también cuando un niño está en situación de riesgo de desprotección familiar, pues también interviene la DEMUNA. Para que no nos compliquemos, vamos a ver este gráfico. Este gráfico es muy útil, muy ilustrativo. El decreto legislativo 1297 que estamos aludiendo, que es el tema de desprotección familiar de los niños o en riesgo de estarlo, hace una distinción, como les decía, cuando el niño todavía está no es víctima de desprotección, pero está en riesgo de, o sea, la dinámica familiar va a dar lugar a que en algún momento posiblemente se agrave la situación del niño. Y si se agrava la situación del niño, ya estará en desprotección familiar y ya el Estado podrá retirarlo de su entorno familiar. Acá lo que vemos en el gráfico, entonces, son distintas situaciones que pueden tener lugar. O sea, podemos encontrarnos con una situación leve o menos leve, ¿no? De un niño que se encuentre en una situación de mayor desprotección. O sea, es leve y menos leve su desprotección familiar. Y esto pues lleva a que nosotros sabemos que está en situación de riesgo, o sea, no está propiamente en desprotección, está en una situación de riesgo de encontrarse en una situación más grave frente a su dinámica familiar. Eso significa que si es leve o menos leve y está en situación de riesgo, no necesitamos retirar al niño de su familia. El niño permanece en su familia. Pero si nos encontramos frente a una situación grave, ¿no? Y muy grave, sí corresponde retirar al niño de su familia. Y ahí puedes llevarlo a un albergue, ¿no? Como lo contaba su compañero más temprano, hace un momento decía, un adolescente que ha sido víctima de violencia sexual y en estos momentos su madre, bueno, tiene un problema mental, no puede ver por ella, en realidad la niña está prácticamente sola porque no tiene quien la cuide. En esta situación, entonces, sería una situación de riesgo o de desprotección familiar. De desprotección familiar. ¿Por qué? Porque estamos pudiendo corroborar que el entorno familiar no es protector. En situación de riesgo es posible recuperar a la familia, es posible desarrollar competencias parentales, es posible trabajar con ella para que se siga haciendo cargo del niño. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que sepamos. Una cosa es situación de riesgo y otra cosa es situación de desprotección familiar. Una situación de riesgo, pues, para que lo entendamos mejor, puede estar graficado aquí. O sea, es el Estado que interviene sobre la familia para que la familia se haga cargo del niño. ¿Bien? Entonces, ¿ven ustedes eso? El Estado fortaleciendo a la familia para que la familia vea por el niño. Acá, por ejemplo, tenemos este esquema. Este esquema es muy ilustrativo, que nos puede ayudar a saber cómo es que derivamos en una situación de riesgo. Lo que tenemos es, en un primer momento, ¿no? Todo esto es bueno que sepamos, toda esta intervención de situación de riesgo está a cargo de la DEMUNA o de la Unidad de Protección Especial, la UPE. Lo primero que se hace es, pues, una etapa de evaluación, se llama, que es de actuaciones y diligencias, ¿no? Se entrevista al niño, se visita en la familia, se hace una evaluación social y psicológica, se hacen evaluaciones médico-legales, se ven los antecedentes penales y judiciales de los miembros de la familia, en fin. ¿Para qué? Para que en principio estemos nosotros, con todo el acopio de esta información, en la posibilidad de declarar el riesgo de desprotección familiar. ¿No? Pero podría ser que hubo la creencia que era riesgo, y no es riesgo, ya es desprotección familiar. Vamos a ver cuándo es que distinguimos bien que estamos en riesgo y cuándo estamos en desprotección familiar en breve. Pero cuando es en riesgo, pues da lugar a que todo esto quede en una instancia administrativa. Es propiamente
la Unidad de Protección Especial o la de MUNA, las encargadas de elaborar un plan de trabajo individual para revertir los factores de riesgo y aumentar factores protectores en el caso. Es esta entidad la encargada entonces de dictar medidas de protección. Y lo que se hace es un seguimiento. Una vez que ya se dictan las medidas de protección que son parte de este plan de trabajo individual, lo que tiene lugar es un seguimiento para verificar que estas medidas han sido adecuadas para revertir la situación de riesgo de este niño o adolescente, ¿no? Entonces, estas tienen 3 grandes etapas. La primera etapa es justamente la etapa de evaluación. La segunda etapa es la etapa de implementación del plan de trabajo individual. Y la tercera etapa es la del seguimiento del plan. Se entiende que al aplicar este plan, repito, lo que tendría que tener lugar es que se superen los factores de riesgo y más bien aumente factores protectores y este niño o adolescente pueda continuar en su dinámica familiar. ¿Bien? Vamos a ver, vamos a escuchar un poquito a sus compañeros. A Magali Delgado. Adelante, Magali, buenas noches. O a Shirley. Buenas noches, Shirley. Doctora, muy buenas noches. Vamos a escuchar primero a Magali Delgado. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctora. Sí. Buenas noches. ¿Cómo está? Disculpe. Buenas noches. Sí, mi consulta es esta. Yo, a ver, le explico. En el 2017, un menor de, entre comillas, dice que estuvieron jugando, porque el menor es lo que indica, hoy tiene 15 años. El menor indicó, dice que ellos estuvieron jugando de un momento a otro como que al papá y a la mamá. Y son medias hermanas. El niño que tenía 11 años le empezó a besar a la niña y así sucesivamente hasta que se desvistieron. No hubo una penetración. Pero después nosotros, con el pasar del tiempo, el menor va contando que el tío, por parte del papá, era que los obligaba a los 2 menores a ver película pornográfica. Como la mamá encuentra en la tablet que estaban viendo películas. ¿De quién le dijo? No, mi tío nos hacía ver la película. Una película que una mujer estaba encima del hombre. La misma menor lo narra. En el 2020, doctora, el papá es una persona agresiva, claramente salió en las pericias psicológicas. Se lleva a la menor el 20 de julio de 2020 exactamente, se lleva a la menor. En represalia, denuncia ante la comisaría indicando que el menor de 14 años le hizo tocamiento indebido. Claramente ya sabía y estaban llevando a los niños terapia. Pero hoy en día ya no puede estar con la mamá. La menor en este momento tiene 8 años, el menor antes que tenía 11 años, hoy tiene 15 años y está afrontando una denuncia por tocamientos indebidos, que cuando eso pasó 11 años, en ese momento pues ellos dijeron, y ambos dijeron, que estaban jugando al papá y a la mamá. ¿Qué edad ¿De qué tenían manera? ¿qué edad tenían ellos cuando estaban jugando? El niño tenía 11 años y la niña tenía 6 años. ¿Y cuánto tiempo duró esa situación? ¿Hasta qué Esa edad? situación, sí, no, dice que ha durado más o menos se ha repetido, en veces es donde indicó, se ha repetido eso unas 3 veces, dice. ¿Pero en qué edades tenían? O sea, ¿en qué Cuando lapso de tenía tiempo? 11 años y 6 años. Dentro de esa edad se ha repetido las 3 veces. Y de ahí ya no se ha vuelto a repetir. Mi pregunta es esta. El menor en este momento está afrontando una demanda por un proceso por tocamientos indebidos. Y la pregunta es, y a la hora que la menor, porque pasó cámara Gesell, la menor lo ha explicado lo ha explicado de tal manera que en la pericia sale que no tiene ningún tipo de afectación. Se ha pedido la tenencia porque la que solventa más es la mamá. El papá no tiene un trabajo, pero sin embargo, hoy en día
por el tema de la demora, de la misma, a pesar que se pidió medida cautelar por tema de tenencia también, no se ha solucionado el problema. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y aprovechando el papá, ya, tú quieres ver a tu hija, pero me tienes que hacer un depósito. Cada semana, 200 soles, 300 soles, 500 soles. ¿Quieres ver a tu hija? Solamente la ve, la abraza y por 10 minutos la deja ver. Hasta ahora el juzgado no me está tomando. Le he pasado medios de prueba que la niña está siendo expuesta, haciendo ahora que está de moda este TikTok, con señores totalmente y jóvenes totalmente desconocidos, la abrazan de tal manera que puede pasar cualquier cosa. Pero ahorita el juzgado donde estoy no toma cartas en el asunto. Mi tema es de qué manera más yo ya, lo único que falta es que ya salga solamente en la televisión, pero no se quiere exponer tampoco porque ambos son menores de edad. Ujú. ¿De qué manera más proceder para que de repente pueda haber una celeridad y pueda ir a la casa de la misma señora, estar a cargo de la mamá? Porque el menor de 15 años está llevando una terapia psicológica. Y el psicólogo le dijo, señora, ya no vuelva nuevamente a preguntar todo lo sucedido con respecto a lo que ha pasado, que ya no se vuelva a retroceder. Estamos avanzando un montón. El menor es el que ha contado. El menor contó de que sí le hacían ver películas a partir de los 11 años y los hacían sentar. Es más, después de ello, el tío les daba caramelos y chocolates. ¿Para qué? Para que no puedan comunicar a los papás. Perdón, ¿el tío quién era? ¿El hermano de quién? Hermano, es por parte del papá, de la menor más que todo, específicamente es de la menor, porque el niño es medio hermano con la niña. Ujú, ujú. Entonces, hoy en día ahorita están totalmente separados, no hay una comunicación con el menor. Va a haber un momento dado en que va a tener que regresar a la casa, esa es la pregunta, porque ya tienen prácticamente en julio cumplió un año. Y hoy en día lamentablemente se está viendo coaccionar a la mamá. Ya, ¿tú quieres ver a tu hija? Dame 200 soles, deposítame. Y hay pruebas de los depósitos. Y hay pruebas, o sea, no tiene ni siquiera cómo solventar el papá. En la pericia psicológica del papá claramente sale que está agresivo. Y el día de la cámara Gesell, yo le puse en conocimiento al fiscal. Doctor, le dije, el papá está que le hace leer y la niña claramente le dijo, yo no voy a decir esto, porque esto nunca pasó. Yo no voy a decir porque yo no tengo por qué acusar. La niña llorando le decía al papá, yo no quiero hacer esto a mi hermano. Yo no quiero, tú no me puedes obligar. Eso le decía, yo se lo dije también al fiscal, le puse en conocimiento. Si hubiese tenido un micro, creo que le ponía un micro y claramente se veía ahí que esa niña estaba totalmente alienada. Esa era mi pregunta. ¿Cuál sería de repente la solución para que de repente pueda retornar antes de que esa niña le pase algo? Porque no está pasando, está en su casa, está un día en una casa, una amiga, el día siguiente está en otra casa, ¿Ustedes han planteado una medida cautelar dentro de qué proceso? Tenencia. De tenencia, ¿no es cierto? Sí, pero Una no se tenencia pronunció. provisional. Sí, ya fue en el mes de mayo la audiencia, miento, en el mes de abril ha sido la audiencia y hasta hoy en día no se pronuncia. Ya la mamá pasó pericia psicológica, la asistenta social le dio la casa, ya el papá salió de la pericia psicológica también, sale claramente que es una persona agresiva. Desde el 2016 o 15 tiene... ¿Ustedes han iniciado un proceso de violencia familiar en base a la 3364? Tiene denuncias el señor porque el señor sí es agresivo y claramente lo ha salido. Pero en agravio de la niña han denunciado violencia familiar. Tiene medidas de protección contra el papá. Tiene medidas de protección también la mamá, pero no. Acá como han sacado una medida... A la niña no. Con respecto a la niña no. A la niña también tiene. Ya, también hay. Lo ideal sería, en realidad, en este caso, bien llevado, ¿no? Es iniciar un proceso de violencia familiar contra el padre en agravio de la niña, en donde, por ejemplo, todo lo que usted me dice, o sea,
Como violencia es lo que se llama alienación parental. O sea, en otras palabras, Ya, claro. hoy en día la alienación parental es violencia. Él está ejerciendo violencia sobre la niña, haciéndole recordar, pues, efectivamente, hechos pasados, ¿no? Donde ninguno de los dos tiene responsabilidad penal. O sea, lo han denunciado a este joven de 15 años, pero en realidad, en el momento en que cometió estos tocamientos indebidos, digámoslo, era una etapa en que era inimputable, no tiene responsabilidad penal, para comenzar, ¿no? Me imagino que lo que quiere el padre es que la niña diga que es un tema más actual, porque se tiene responsabilidad penal a partir de los 14 años. Entonces, si ella afirmara que esto es más reciente, pues sí podría él efectivamente tener una responsabilidad penal. Ahora, claro, por lo que usted me está contando, esto nunca ha sucedido. O sea, esto sucedió solamente cuando eran niños, los dos. Sí, sí. Entonces, por lo tanto, bien llevado el caso, no tendrían por qué atribuirle responsabilidad a este adolescente. Yo le recomendaría que en todo caso inicie un proceso de violencia familiar, argumentando el tema de la alienación parental, mostrándolo de TikTok, esto que usted me dice, que de repente la niña aparece con otros sujetos que la ponen en riesgo y en realidad pues hay un tipo de trato negligente o de omisión del padre de brindar cuidados a la niña para que se adopten medidas de protección. Una medida de protección puede ser efectivamente el hecho de establecer que el padre se aleje de la niña y que le otorguen la tenencia a la madre. O sea, pueden a través de un proceso de violencia familiar, puede obtener la tenencia la madre mediante una medida cautelar que dicta el juez de familia. El juez de familia dicta medidas de protección y medidas cautelares. Entonces, podrían ahí, repito, probando que hay violencia, lograr que la madre le otorgue la tenencia. ¿Ya? Esa podría ser una salida, por lo que me está contando, ¿no? Porque también no dejar a la niña ver a su madre o habérsela llevado ahora. Claro, la madre en estos momentos está efectivamente dando cumplimiento al tema de alimentos. Ya él pide dinero, ya eso le va a servir a ella, porque en cualquier momento, cuando discutan la tenencia también, si la discutieran en otro proceso, ella va a demostrar que viene pasando alimentos, o sea, que viene efectivamente ella preocupándose por su hija, que está haciendo depósitos. Pero eso siempre sería, siempre y cuando se hiciera un proceso autónomo, digámoslo así, una pretensión autónoma de tenencia. Pero le estoy recomendando que la tenencia la obtengan a través de un proceso de violencia familiar. Eso es lo que le estoy recomendando. Ya, doctora, Y le voy a decir una cosa, estas medidas de protección y medidas cautelares se dictan inmediatamente, inmediatamente, ¿de acuerdo? O sea, en el lapso se evalúa el riesgo, le tienen que entrevistar a la niña, tienen que evaluar el riesgo, una serie de preguntas en base a los hechos denunciados, y el juez tiene la obligación de dictar medidas de protección y medidas cautelares en el máximo plazo de 72 horas, ¿no? Ahora, denunciar violencia familiar es denunciar a este señor como autor del delito de violencia familiar en agravio de la niña. Este podrá ser absuelto, de repente en el ámbito penal, de repente el juez considera que no hay delito, pero las medidas de protección y medidas cautelares es lo que nos interesa a nosotros, que le corresponde dictar al juez de familia independientemente del proceso penal. Entonces, ¿sí le he respondido? Sí, doctora, está bien. Sí, muchísimas gracias. Me ha absuelto muchísimo, pero tenemos un pequeño inconveniente. El ¿Cuál? papá se anda trasladando de casa en casa. La única manera que nosotros tenemos en este momento es que tiene anclado al celular con un GPS. Ese es lo único que tenemos para saber la ubicación de la menor. Ese es lo único. Pero para que pueda hacerla ver, no hay manera. La hace ver, por ejemplo, ya, vamos a Lima Plaza Norte. Y ahí le hace ver 10 minutos a la menor, la abraza, la mamá llora desesperadamente y ya. Eso es violencia, eso es violencia, Sí, eso es violencia. doctor, eso es violencia. Tienen que contar todo eso, eso es violencia, ¿de acuerdo? Eso es violencia. Así que tienen que contar todo eso al momento de plantear la denuncia, ¿de acuerdo? Ya, doctora, muchísimas Cuenten gracias. todo Gracias. eso y lo de la GPS y bueno, ¿en dónde lo ubican? Ya eso es cuestión de la policía, ya eso es cuestión de la policía. Entonces, eso
Y eso ya es una cuestión que tiene que ver en la persecución de este delito, ¿ya? Ya, doctora, muchísimas gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar y luego vamos a dar pie a otras preguntas. Vamos contestando preguntas, vamos bajando. Ah, perdón, Shirley. Shirley, buenas noches. Vamos bajando de esa mano, quienes ya hemos obtenido respuesta. Adelante, Shirley. Bueno, continuamos. Entonces, este es el esquema para lo que es situación de riesgo de desprotección familiar. Les dije que estaba a cargo de la UPE y a cargo también de la EMUNA, según fuera el caso, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de protección en caso de situación de riesgo? Como hemos dicho, los niños permanecen en su entorno familiar. O sea, riesgo, les dije, son los casos más leves o menos leves de afectación de la familia al niño. Entonces, o disfuncionalidad de la familia. Entonces, vemos aquí que las medidas de protección establecidas por ley es, por ejemplo, el apoyo a la familia para fortalecer las competencias de cuidado y crianza, el acceso a servicios de educación y salud para los niños, el acceso a servicios de atención especializada, apoyo psicológico, acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia, acceso a servicios de cuidado, ¿no? Bueno, vemos una serie de medidas que son dictadas por la DEMUNA y por la Unidad de Protección Especial con el objetivo de revertir la situación de riesgo. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de desprotección familiar, cuando estamos de protección familiar en este gráfico vemos cuando de manera grave o muy grave la familia es disfuncional, la familia no protege. Entonces, es una situación de desprotección familiar que amerita retirar al niño, a la niña adolescente de su ámbito familiar. Y es este gráfico. Hay dos tipos de desprotección familiar, lo que se conoce como desprotección familiar provisional y lo que se conoce como desprotección familiar permanente. La desprotección familiar provisional es cuando el Estado retira al niño de su familia, ¿de acuerdo? El Estado se hace cargo del niño, pero ¿con qué intención? Con la intención de lograr luego que este niño retorne a su familia. Por eso es provisional, es temporal. Pero se entiende que a la par el Estado está actuando sobre la familia. El Estado, repito, se hace cargo del niño con una medida de protección, pero a la par el Estado interviene con la familia. Y la finalidad última, ¿cuál es? Que el niño retorne a su familia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el esquema en este caso? En el esquema de desprotección familiar provisional tenemos la actuación de una entidad administrativa y una entidad judicial. Ustedes entenderán que para que un niño pueda ser retirado de su familia, eso necesita que el juez lo decida o que en todo caso el juez ratifique esta decisión. Porque retirar a un niño de su familia es suspender la patria potestad. Entonces, acá hay dos momentos muy claros. Un momento de evaluación, como en el caso anterior de situación de riesgo, pero en este caso hay pronunciamiento judicial. La evaluación tiene que ver con todas las actuaciones y diligencias, ¿no? Para poder, pues, ver verdaderamente que este niño se encuentra en una situación de desprotección familiar provisional. En este caso, la unidad de protección especial determina, pues, cuáles las medidas de protección para este niño o niña adolescente. Y entre las medidas de protección puede ser, como les decía, un acogimiento residencial, o sea, mandarlo a un albergue, o de repente ponerlo con una familia sustituta. Eso se llama acogimiento familiar. Lo que fuera, pero acá lo que tenemos en claro es que la UPE cumple aquí una función importante de evaluación y de adopción de una medida de protección. Lo que hace el juez, ¿no? El juez lo que tiene que plantear, pues, en su resolución judicial es aprobar, ¿no? Aprobar finalmente que este niño o adolescente se encuentre en esta situación de desprotección familiar provisional
y también aprobar la medida de protección que fue impuesta inicialmente o preliminarmente por la Unidad de Protección Especial. Ahora, pero tiene otras opciones el juez. De repente el juez dice, verdaderamente sí está en desprotección familiar provisional, pero yo voy a variar la medida de protección. Voy a hacer que ya no esté en el albergue, sino voy a poner un acogimiento familiar con otra familia. O de repente el juez dice, no, yo considero que acá no hay desprotección familiar provisional. Y por lo tanto manda a que se archive el caso. ¿Ya? Entonces, es importante saber cuál es la dinámica de cada uno de los supuestos. El primero que hemos visto es situación de riesgo. El segundo que estamos viendo es desprotección familiar provisional. Y el tercero es desprotección familiar permanente. En la desprotección familiar permanente, ¿no? Nos encontramos con que el Estado se hace cargo del niño, ¿no? El Estado declara la desprotección familiar y al declararla, en este caso es judicial, acá solamente ya no interviene ninguna instancia administrativa, porque acá lo que se hace es declarar la pérdida de la patria potestad. O sea, se dice, los padres no tienen competencia alguna para hacerse cargo del niño. Al contrario, que esté bajo el cuidado de estos padres pone muy en riesgo la integridad de estos niños. Entonces, lo que hace es permanentemente, ya no hay forma de recuperar la familia, se declara la pérdida y el niño es declarado en adoptabilidad. Es decir, el niño puede ser dado a una familia adoptiva. El Estado ya no se preocupa, después que declara un niño de protección familiar, de retornarlo a su familia de origen. No, porque se declaró la pérdida. Y acá, al declarar la adoptabilidad, el niño pierde vínculo jurídico con toda su familia de origen. Ya no tiene un vínculo jurídico con su tío, primo, ya no, con nadie de su familia de origen. A tal punto que cuando se le dan adopción, más bien este tiene vínculo jurídico con la familia que lo adopta. No solamente con el padre y la madre que lo adopta, se genera para él un nuevo abuelo, una nueva tía, toda una nueva familia para él. Jurídicamente hablando, todo esto es jurídicamente hablando. ¿Bien? Eso es importante porque nosotros tenemos un sistema que es el de la adopción plena. La adopción plena es que cuando un niño es adoptado, pierde todo vínculo jurídico con su familia de origen y pasa más bien a integrar esta nueva familia que lo ha adoptado y con la cual se generan vínculos legales. Este es el esquema, como ven ustedes, es el esquema del proceso, ¿no? Y en el esquema del proceso estamos nosotros en la intervención de un juzgado desde el inicio. Y este juzgado necesita, obviamente, observaciones del Ministerio Público, por eso que recibe las observaciones del Ministerio Público, pone a disposición de las partes el expediente, se hace una audiencia para lograr, pues, también que la familia que acogió al niño pueda ser una familia que le diga, señor juez, yo lo acogí, yo lo quiero adoptar. Eso se contempla hoy en día. Que el niño pueda dar su opinión sobre la adopción, también a través de una audiencia especial. Entonces, un tema interesante es que finalmente esta intervención del juez, al momento que declara al niño en desprotección familiar, no concluye en la posibilidad de solamente pronunciarse al respecto, que el niño ya no tenga vínculos con su familia de origen, legales, sino que también puede pronunciarse en términos de la adopción. Puede otorgar la adopción de manera inmediata, de repente a la familia que lo acogió en todo este tiempo, que lo ha venido cuidando. ¿Bien? Eso es de protección familiar permanente, que entiendo que se haya comprendido la diferencia entre riesgo de protección familiar provisional y de protección familiar permanente. Vamos a dar paso entonces a escuchar un poco, a ver algunas inquietudes. Adelante, buenas noches, Shirley. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Dígame. Sí, hace rato no me reactivaron el audio, por eso no comenté. Doctora, una consulta. Lo que pasa en el lugar donde estoy viviendo, hay un menor, más o menos de unos 8 años. El menor es de una familia, actualmente vive con su abuelita, que su abuelita tiene alteraciones mentales. Su madre también sufría de alteraciones mentales
que por cierto falleció hará unos meses. La parte de sus hermanos también. El único, como se diría, ¿no? La persona sana que es el menor, porque los tíos también sufren de alteraciones mentales. Actualmente el menor está viviendo con la abuelita, que la abuelita ahorita estará por lo menos con 80 y tantos años, que bien como que sufre un poco de alteraciones mentales. Está prácticamente desprotegido el menor y el que se hace a veces un poco cargo del menor es su tía, pero su tía se encuentra en la ciudad de Lima y el menor se encuentra en la ciudad de acá, de Tingo María. Y prácticamente el menor, los vecinos lo acogen, los vecinos le dan de comer, lo apoyan prácticamente. Lo que pasa también es que los vecinos también como que son una familia pequeña y como que lo quieren adoptar, pero el menor está a cargo de la tía, que también sufre un poco de alteraciones. En ese caso, doctora, cómo se podría proceder para, en tal caso, ya que no esté con la tía, sino ya que pase para que pueda pasar para que alguna familia o los vecinos que lo están acogiendo lo adopten? Claro, es un tema que justamente, bueno, es muy recurrente, ¿no? Aquí lo que correspondería en principio es evaluar si está en situación de riesgo, ¿no? O si está en desprotección familiar. Si está en situación de riesgo, habría que ver cómo es que se activan programas sociales de apoyo a la familia, ¿no? Ahora, si es que se ve que verdaderamente, pues, a pesar del apoyo, este chico va a continuar de alguna manera, pues, en desamparo. ¿Por qué? Porque si es que toda la familia está, por lo que me cuenta, con problemas mentales, habría que ver también de qué problemas mentales estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de estos problemas mentales? ¿Qué tanto estos problemas mentales justamente lo que hacen es impactar en que el niño tenga que ver por sí solo? O sea, en otras palabras, no hay un entorno protector, de cuidado para él. Si se pudiera demostrar que no hay un entorno de cuidado, de protección para él, pues sí ameritaría que efectivamente el niño tenga que salir de ese hogar para hacerse cargo de repente de alguna otra familia. O sea, en otras palabras, yo creo que de repente esta familia que tiene interés en cuidarlo, ¿no? Podría poner en conocimiento, ¿no? De la Unidad de Protección Especial el caso y manifestar su interés de que le den el acogimiento familiar. Entonces, la Unidad de Protección Especial de la zona, habría que averiguar dónde está ubicada la Unidad de Protección Especial. Al conocer el caso, que tiene que obviamente evaluarse esto, si procede, le entregaría al niño un acogimiento familiar. Y ahí lo que se hace es, pues, efectivamente hacer seguimiento a la autoridad judicial, y a través de la UPE hacen seguimiento para ver cuál es el desenvolvimiento que tiene este niño en este entorno familiar que le ha sido otorgado. Y más adelante se verá bueno, dependiendo de cómo se vayan desencadenando los hechos, se podrá declarar al niño en desprotección familiar, y al declararlo en desprotección familiar, que sería el siguiente paso, porque el primer paso podría ser una desprotección familiar provisional y luego una desprotección familiar permanente, ¿no? O Sí, definitiva. doctora, claro, porque ahorita el menor prácticamente es que cuida a su abuelita. Él es el encargado de Ya. buscar qué llevar de No comer. tiene, no tiene Prácticamente, quien se haga cargo de él. Como no exacto, tiene quien se haga prácticamente. cargo de él, Ujú. esta familia puede pedir a la Unidad de Protección Especial que le entreguen al niño acogimiento familiar. Ahora, la mira sería que lo declararan en desprotección familiar definitiva y que le den a ellos la adopción. Esa sería la mira, ¿no? Creo yo Sí, para doctor. que... Y en el tal caso, bueno, no, el que no pase con la familia o también
a un albergue pasaría el menor en tal caso. Pero la idea sería que, lo ideal sería que si hay una familia que tiene interés, que la familia pide el acogimiento familiar, ¿no? Sí, porque El prácticamente, albergue siempre es última ratio, es una medida, en realidad, eh, riesgosa para los niños, estar en un albergue, ¿no? Siempre sí, es riesgoso. sí, porque prácticamente el menor vive ya en la casa de los vecinos que le comento, vive Claro. ahí, solamente como se dice, va a dormir a su casa con la abuelita, solo eso. Hay que motivar a esa familia que acoge al niño y que lo está haciendo ahora en un acogimiento familiar de hecho, no de derecho, que inicie pues ante la UPE la solicitud, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, ¿de qué? También quería intervenir, Amparo, buenas noches. Doctora, buenas noches. Eh, Escuchando el tema de desprotección familiar permanente, tengo una consulta. ¿Es posible alegar este acto en el caso de un adolescente que ya tiene la tutela, bueno, perdió la tutela la madre y la tiene el padre de manera temporal, pero ya pasó hace La muchos tenencia. años? La tenencia la Perdón, perdió. ajá, la tenencia y la tiene el papá. Sin embargo, el muchacho, pues eso habrá pasado, le digo, hace por lo menos 4 o 5 años. Sin embargo, sigue habiendo la misma dificultad, ¿no? Porque el papá, si bien es cierto, tiene la tutela, pero no es un padre presente, no es un padre en todo el sentido de la palabra, ¿no? No es un padre. Y la mamá, pues, quien sufre un tema de alcoholismo y, bueno, hay constantes peligro de los padres con el niño, ¿no? Tanto así que el niño, pues, hace 2 años atrás, en 2019, fue a vivir a la casa de una tía, ¿no? Una tía de la madre, y fue acogido muy bien y todo lo demás. Estaba perfecto en sus estudios, se le apoyó en todo lo que se pudo, y entonces el niño estuvo allí. Sin embargo, viene la mamá y se lo lleva, ¿no? Te voy a llevarlo con un engaño porque la madre, ¿qué le digo? El niño está en provincia y la tía que se lo llevó se lo trajo a Lima, ¿no? Entonces estuvo muy bien, vino la madre, lo llevó por unos días, ¿no? Con engaños, y nunca más lo trajo y se lo quedó para que el niño esté siempre en abandono, ¿no? No asiste, la mamá inclusive no llega a dormir a la casa, ¿no? Justamente por el tema de los vicios que ella maneja. El padre no ve si come o no come, a lo mucho hace y pagar una pensión. Eh, Hay algunos indicios de que, por decir, hay fotos de que el niño no come, vive en un cuarto, bueno, en un segundo piso, que es una casa, pero que parece un basural prácticamente, porque no hay madre, no hay nadie que ahí organice la vida. ¿Qué edad Y el tiene, niño, pues, perdón? ¿Qué edad tiene? actualmente tiene 13 años. 13 años, ¿no? Entonces, es más, el año pasado ni siquiera fue al colegio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La madre, la hermana de la madre quiere tener al niño, pero no puede porque, pues, siempre va a venir la madre a llevárselo, ¿no? Y bueno, como no tiene ningún documento, o sea, puede acoger, Tiene que ir a la unidad podría, de protección especial, ella como tía, y también podría pedir un acogimiento familiar. O sea, ella en realidad tiene dos formas de lograrlo, ¿no? Como pariente que es ella, ¿no? Porque es la tía, ella podría solicitar la suspensión de patria potestad, pero digámoslo que de repente esto va a demorar más, es un proceso, ¿no? Le pide que le suspendan la patria potestad a la madre y que a ella le entreguen la tutela. La tutela, como lo dije más temprano, es la institución que suple la patria potestad. Entonces, al demostrar que este adolescente ya no tiene pues un padre y una madre que puedan ejercer la patria potestad de manera idónea, que puedan resguardarlo, cuidarlo, ella lo que va a decir es, señor juez, suspenda la patria potestad. Es una suerte de sanción civil. Y cuando le suspende la patria potestad, ella puede pedir, o sea, ella puede acumular como pretensión que le entreguen la tutela, ¿de acuerdo? Esa puede ser una salida. La otra salida puede ser ir a la unidad de protección especial y poner en conocimiento el caso, narrar el caso y decir, yo soy la tía,
denme a mí el acogimiento familiar. Claro, la cuestión es la siguiente, cuando le dan el acogimiento familiar a ella, le suspenden la patria potestad, ¿de acuerdo? Le suspenden la patria potestad a la madre, al padre, para que le puedan dar ahí el acogimiento, o sea, al momento que le dan el acogimiento familiar, la madre y el padre no tienen autoridad sobre el adolescente. Entonces, eso es lo que podría ser una salida, ¿no? Y bueno, pues si en algún momento continúa la medida y lo declaran, y ya puede activar el sistema para que lo declaren en desprotección familiar definitiva, si le interesa ya puede pedir la adopción, ¿de acuerdo? Entonces, esa podría ser una salida para ayudar a este jovencito. Doctora, ¿no se podría alegar directamente o cómo podríamos hacerlo para alegar la desprotección familiar permanente? Porque la familia de la madre Pueden sí iniciar quiere un adoptarlo. proceso, Puede pueden, adoptarlo, es casada, tiene todas las dinero, casa, tiene todo para adoptarlo. Quiere adoptarlo con apellido, con todo y evitar este tema, porque este tema, según me comentan, viene pero desde tiene que haber muchos un años. tiempo por lo menos, tiene que haber, ahora, espérese. Hay otra salida, me está hablando que quiere adoptarlo, quiere obviar todo esto. Ya, ok. Si quiere adoptarlo y quiere obviar todo esto, puede irse por el artículo 128 del Código de Niños y Adolescentes. El artículo 128 del Código de Niños y Adolescentes habla de la adopción por excepción. ¿Ya? La adopción por excepción es por eso se llama por excepción, porque hay, como quien dice, es una figura excepcional a lo que estamos conversando. En este caso, la tía, por tener el vínculo de tía, podría solicitar al juzgado adoptarlo. Y podría justamente, podría argumentar, probar todo lo que me está contando usted. O sea, tendría que probarle al juez todo lo que me está contando. De esa manera, o sea, la van a citar a la señora, van a citar al adolescente, al juzgado. El adolescente tiene que dar una opinión favorable de que quiere ser adoptado por esta tía y a su vez la madre en principio y el padre tendrían que dar el consentimiento para la adopción, lo cual de repente no va a ser fácil que lo den. Pero el juez puede evaluar el interés superior. O sea, ¿qué es lo que más beneficia a este adolescente? Si su madre es alcohólica, si su padre pues lo ha descuidado, podría evaluar esa situación. O sea, tendríamos en realidad que tener suficientes medios probatorios para descalificar a los padres. Si hay suficientes medios probatorios para descalificarlos, podría proceder una adopción aun cuando ellos se opusieran. ¿Me dejo entender? Aun cuando los padres se opusieran, ¿no? Esa sería otra figura, ¿no? Pero yo o sea, yo en realidad, yo creo que no está mal la figura del acogimiento familiar, porque la figura del acogimiento familiar, digámoslo, como ya le suspendió la patria potestad a los padres, ¿no? Y que se dé pues un acogimiento familiar de 2 años, puede inmediatamente pedir que le declaren, lo declaren judicialmente en desprotección familiar y que le den la adopción, ¿no? Es otra salida. De repente la adopción por excepción podría terminar siendo más complicada porque de repente los padres se oponen o de repente no van a ser para ustedes, no van a tener suficientes medios probatorios para lograr descalificarlos del todo frente al juez, para que éste pues niegue a los padres que se pronuncien o que se pronuncien y realmente pues va en contra de la voluntad de estos determinando la adopción. Entonces usted tiene ahí algunos caminos que podrían pues seguirse para para que se logre la adopción. Doctora, ¿y qué pruebas fehacientes podrían tenerse respecto para poder pedir esa adopción por excepción? ¿Cuáles podrían ser unas pruebas Podrían haber verdaderas e testigos que irrefutables? demuestren que la madre es una mujer alcohólica, si es que en algún momento ha intentado entrar a un tratamiento que esto conste en algún lado. O sea, yo creo que la madre sea alcohólica, que tenga un vicio de esa naturaleza y cómo esto termina afectando también al niño. La misma opinión del niño, también que se le pregunte al niño, o sea, con respecto a lo que es su entorno familiar. O sea, este mismo puede contar, el juez, ¿no? Y ahora vamos a ver si lo quiere hacer, cómo será pues. El detalle, parece que el niño la mamá tiene tal grado sobre el niño, sobre el adolescente en realidad, que él dice, bueno, yo
tengo que hacer lo que mi mamá me dice. O sea, él dice. Claro, Lo que ella dice, yo hago, ¿no? O sea, es lo que el niño así aduce, es. ¿no? Entonces, Claro. por Lo más temor, probable es que porque cuando si le no, pregunten, mire usted, acá existe lo que yo estoy exponiendo, una audiencia especial. Esa audiencia especial es la opinión que se recoge, por ejemplo, en este caso, sobre la adopción que se recoge del adolescente. Se le pregunta. Y también en la adopción por excepción se le pregunta, obviamente. Se recoge mucho la opinión. La opinión de, ya tiene 13 años, ya puede brindar una opinión válida sobre cuál es su deseo, su aspiración de ser adoptado o no ser adoptado. Obviamente él no va a decidir, el juez es el que decide, pero vamos, o sea, es un tema, es un indicador interesante para el juez ver la opinión del adolescente, ¿no? Ujú. Doctora, ¿puede jugar a favor de esta excepcionalidad el hecho de que cuando estuvo con la tía, básicamente por unos 6, 8 meses más o menos, el niño tuvo maestros, estuvo en el colegio, es más, Claro, regularizó el la hecho de no ir tía? al colegio, mire, el hecho de no ir al colegio, eso va muy en contra de la madre y del padre también. Probar esto es un hecho muy relevante. El que no lo hayan matriculado, que no esté yendo al colegio, es un hecho muy relevante. Doctora, una consulta. Cuando el niño va donde la tía, él justo empezaba la secundaria y la tía tuvo que hacer trámites porque solo le habían matriculado al niño cuando me imagino tendría en inicial, ¿no? Es más, en esa época el padre ni siquiera lo había reconocido con los apellidos y el niño no tenía DNI, ¿no? Y a través de este juicio que la mamá es que pierde la tutela, entonces ya el juez obligó al padre a que firme al niño, ¿no? Y después de eso nunca más se hizo una regularización en el colegio de primaria de su nombre. Tanto así que cuando la tía va a sacarlo para secundaria había un problema. Seguía con los apellidos antiguos y no con los apellidos que debería constar en el DNI actualizado. ¿No? Entonces tuvo que hacer todo un trámite en la ciudad de Arequipa para traerlo a la ciudad de Lima. Y en la ciudad de Lima, pues ella todo ese año lo ha tenido, ¿no? Es más, el año pasado, si bien es cierto, tenía que estar en Arequipa con su familia, y ahí es que no estudió, no estuvo con la madre, no estudió allá, estuvo con la madre físicamente, pero todos sus documentos han estado aquí en el colegio, en la ciudad de Lima. Entonces, recién este año, o sea, el niño prácticamente es como que si hubiera estudiado a distancia, cosa que no ha sido así, y es básicamente la tía quien ha suplido todo ello, ¿no? Entonces, y bueno, no hay forma, ¿no? Lo que la tía y la familia de la tía quiere es tener por temas legales, ¿no? Porque su esposo también tiene algunos beneficios por tener hijos, ¿no? Entonces su esposo quiere ponerle su nombre para darle los seguros, salud, todo lo que disponen sus otros hijos, ¿no? O sea, quiere darle todo eso. Entonces, por eso es que yo, ¿cómo podría tener este caso? ¿Cómo podría salir así como ya adopción definitiva con apellidos y Adopción por todo? excepción, adopción por excepción. Uh-huh. Pero como le digo, hay que descalificar a los padres. Espero haberla orientado. Por ahí va la cosa. Ok, doctora, muchas gracias. De que Mars, vamos a ver 2 intervenciones más para ir terminando. Mars, buenas noches. Bueno, vamos a avanzar entonces y luego volvemos para seguir escuchándonos. Como les decía, entre las medidas de protección para desprotección familiar, cuando ya estamos en este supuesto de desprotección familiar, tenemos estas medidas. Y estas medidas, como ven, son similares, son iguales. Las medidas de protección en desprotección familiar provisional y las medidas de protección en desprotección familiar permanente. La única diferencia está en la adopción. La adopción, como yo les decía, procede cuando se declara una desprotección familiar permanente, ¿no? Y bueno, aquí justamente, cuando está en el gráfico, vamos a entrar a lo que es el tema de la 30.403, el castigo corporal y trato humillante.
sabemos nosotros muy bien, como lo conversábamos, que hoy en día está prohibido cualquier castigo físico y trato humillante en agravio de los niños. Y la ley dice explícitamente qué cosa es castigo físico y qué cosa es trato humillante, ¿no? Ahí está dicho. En la 30.413, castigo físico es el uso de la fuerza en ejercicio de las potestades de crianza o de educación con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. Y el castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador en ejercicio de las potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible, ¿no? Entonces, prohibido por ley el castigo físico y trato humillante. ¿Dónde denunciarlo? En la DEMUNA, y la DEMUNA es la que también puede, siendo esta una instancia acreditada, porque la ley determina que tiene la ley, la 1297, que es la de desprotección familiar, dice que para que una DEMUNA intervenga en desprotección familiar o en situación de riesgo, tiene que estar acreditada, ¿no? Y esto, pues, es con lo que conversábamos acá. O sea, el tema del riesgo, ¿no? También se puede, entonces, relacionar estos dos temas, claro. Si estamos diciendo que los padres están prohibidos al momento de disciplinar, de ejercer castigo físico y trato humillante, en caso que estos lo vinieran ejerciendo, como es un hecho no punible, o sea, es leve, da lugar a una estrategia de riesgo de desprotección familiar. Y allí el Estado no tiene que retirar al niño de la familia, sino que interviene con el niño al interior de su familia para brindar a la familia todo lo que requiere para hacerse cargo del niño mediante una crianza positiva. Entonces, la DEMUNA o la Unidad de Protección Especial, al saber que el niño está siendo maltratado, repito, con este castigo físico, trato humillante, puede adoptar cualquiera de estas medidas de protección por relacionar el caso con situación de riesgo. Un tema también interesante es, pues, justamente lo que les decía, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando está en riesgo? ¿Cómo sabemos cuando está en desprotección familiar? Para eso tendríamos que revisar la resolución ministerial 065-2018, MIMP. En esta resolución ministerial, miren, se recoge todos los supuestos por los cuales un niño puede ser declarado en riesgo de desprotección familiar o en desprotección familiar. Todos los supuestos. Y ahí ven ustedes, pues, justamente violencia sexual, explotación sexual, violencia física, violencia psicológica, ¿no? Niños que tengan trabajo de calle, vida en calle, mendicidad, negligencia o descuido, conductas de riesgo en la familia de origen, trata de niños, niñas y adolescentes y abandono. O sea, son todos los supuestos que dan lugar a que un niño pueda ser declarado en situación de riesgo o en desprotección familiar. ¿Cuánto estaría en riesgo y cuánto estaría en desprotección familiar? De repente algunos de ustedes me dicen, pero violencia sexual, en violencia sexual todos debieran estar en desprotección familiar. Pues les tengo que decir que no. Porque no es en sí la afectación del niño lo que determina si está en riesgo o en desprotección, sino lo que determina, como se los vengo diciendo, es el entorno familiar. O sea, se evalúa el entorno familiar. Y aquí, por ejemplo, podemos tener, pues, aquí algunas cuestiones que nos ayuden a clarificarlo. Si estamos en una situación de que de repente ha habido violencia física o psicológica, ¿ya? ¿Cómo yo sé si está en riesgo o si está en desprotección familiar? La resolución ministerial 065-2018 es la que nos ayuda a entenderlo. Estará en riesgo si la familia de origen muestra interés por dejar de ejercer violencia física o psicológica. ¿Cómo se evidenciaría esto? Se evidenciaría porque la familia acepta, por ejemplo, someterse a un programa de crianza positiva. O sea, hay un interés real, manifiesto. Esta familia quiere dejar de utilizar como mecanismo de disciplina el golpe, el grito. Entonces, está en riesgo el niño.
¿Podrá este supuesto pasar a desprotección familiar? Podría ser con el tiempo, claro. ¿Qué pasaría si fue un interés ficticio? ¿Qué pasaría si verdaderamente no había interés? Que engañaron a la autoridad y finalmente no hacen nada, o sea, por recibir tratamiento o apoyo. Pues sería un supuesto para que pase a desprotección familiar. ¿Bien? Ahora, ¿y cuándo estaría en desprotección familiar? Cuando la familia, a pesar que se conoce que hay violencia física y psicológica en el agravio del niño, niega que esto sucede. No, lo niega. O no denuncia. O amenaza al niño para evitar la denuncia. O no interviene finalmente para cambiar la situación, la deja tal cual. O finalmente termina expulsando al niño del hogar con su conducta en el sentido de que, pues la violencia continúa, se naturaliza en el entorno familiar, ¿no? Hace que finalmente, y eso se ve mucho, adolescentes que terminan saliéndose de las casas porque ya no soportan la violencia de la cual están siendo víctimas. Y a veces se van hasta convivir con el enamorado justamente por esta situación. ¿Bien? Ahora, violencia sexual, que es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Aquí nos encontramos frente a que también puede ser situación de riesgo o desprotección familiar. ¿Cuándo sería riesgo? Cuando habiendo familia, pero familia en donde el familiar no es agresor y es responsable del niño, hace la denuncia inmediatamente o muestra interés por brindar protección. Entonces no está pues en protección familiar, porque tiene un miembro de la familia que se ha hecho cargo de sacar a la luz este hecho, ha denunciado, ¿no? O muestra un interés por brindar protección. Será desprotección familiar cuando el cuidador principal no denuncia, no muestra interés por brindar protección y el agresor vive en el propio entorno familiar. Será un supuesto, entonces, de desprotección familiar. Quisiera saber si esto ha quedado claro. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Esperaría que sí, porque... ¿Y esto cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber si estamos en uno u otro supuesto? Repito, es la tabla esta de la 065-2018 del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables que nos ayuda a situarnos cuando estamos en un supuesto o en otro. Muy bien. A ver, ¿quiere intervenir? Pascual, buenas noches. Buenas noches, Pascual. Ya, aló, buenas noches. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Hace rato intenté participar. Soy defensor de la DEMUNA, de un distrito acá en Puno. Allá. Bueno. Participé en el curso de riesgo de protección, tanto en la MIM de Lima, de manera personal, y también vía virtual. Justamente en las tipologías que usted está exponiendo, hay una confusión. Pareciera, por ejemplo, el tema de violencia sexual y el tema de trata de personas ya son tipologías de desprotección de manera directa. Entonces, la postura que usted lo está haciendo lo acredita porque se supone, ¿no? ¿Cuándo hay riesgo de protección y cuándo hay desprotección? Lógicamente, los actores que son los padres, frente a la inacción, se convierte, por lo menos ambos casos, tanto lo que es violencia familiar, perdón, violencia sexual y trata de personas bajo ese contexto. Entonces, es una postura. Y hace rato, de repente, quiero referirme a un caso que contó un compañero participante. Permítame que le aclare algo, una cuestión ¿Ya? que es importante. Ya. Mire usted, la desprotección familiar, que antes era conocida como abandono, digámoslo así, decía en Código de Niños y Adolescentes, refiere siempre a que no solamente, o sea, en otras palabras, para que haya abandono o desprotección familiar, el niño o adolescente no puede contar con ningún miembro del entorno familiar que lo apoye, ¿de acuerdo? Entonces, la violencia sexual de por sí no da lugar a la desprotección familiar. O sea, en otras palabras, eso sería ir contra lo que dice la ley, contra lo que dice la doctrina. La violencia sexual de por sí no es un supuesto de protección familiar,
porque puede haber un miembro de la familia que se haga cargo de esta víctima, de este niño adolescente víctima, y que ayude a su recuperación. Si hubiera un miembro que haga esto, no está en desprotección familiar, porque la desprotección familiar siempre va a significar retirar al niño de la familia y llevarlo a un albergue o a un acogimiento familiar. Entonces, esto es muy importante que quede claro. O sea, no hay una confusión en lo que yo estoy exponiendo. Es lo que dice la ley y lo que plantea la resolución ministerial 065-2018. Y es importante que lo tengamos en claro, y más aún usted que tiene una responsabilidad dentro de la DEMUNA, que lo tenga esto muy en claro. Yo tengo la obligación de aclararlo. ¿De acuerdo? Entonces, la desprotección familiar, repito, tiene lugar cuando no solamente se ha vulnerado derechos, sino cuando no hay un miembro de la familia que asuma el cuidado de este niño adolescente, porque si no, habría una actuación en exceso. Usted puede revisar justamente una sentencia del Tribunal Constitucional. Mire usted, revise esta, la 049-37-2014. Búsquela fácil de ubicar en internet, 049-37-2014. Esta sentencia dice que cuando hay familia, no hay por qué el Estado, cuando hay familia que brinde protección al niño, un solo familiar, solamente basta que haya uno para que no sea necesario declarar la desprotección familiar. ¿De acuerdo? No sé si he sido clara, pero era importante que usted lo tuviera muy en claro esto. ¿Ya? No, o sea, perdón, no me referí que usted está, por lo menos te está distorsionando, sino que lo que dije de que aparentemente hay conceptos o posturas en donde tipifican, en donde conceptualizan, ¿no? Que violencia sexual y trata de personas de por sí es desprotección. A eso quiero agregar, ¿no? O sea, ya, de acuerdo, ya. Su postura es válido porque está aclarando, ¿no es cierto? Ya, Porque ok. debe haber Sí, estaba varios... preocupada, porque decía un defensor de niños y adolescentes según la DEMUNA tiene que tener esto en blanco y negro. Sí, muy bien. Ajá. No. Ya, Lo que muy está bien. aclarando, por ejemplo, no dices que debe haber dos elementos pertinentes sobre este caso. Uno, Claro. que el agraviado, la víctima sea el niño, y el otro, que los actores, o sea, los padres, hayan omitido para que se convierta en desprotección, ¿no es cierto? Claro. Claro. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Y ustedes, su DEMUNA tiene que acreditarse para aplicar el decreto legislativo 1297. No, estamos acreditados, doctora. Muy bien, felicitaciones, doctor. Felicitaciones. Y Gracias, ustedes tienen doctora. mucho que hacer por los niños y adolescentes. Lo estamos haciendo, doctora. Muy bien, felicitaciones por eso. Bueno, entonces, acá yo también pues les planteo este caso. Este caso es muy interesante que le comentaba el doctor, ¿no? Perdón, ¿alguien más quiere intervenir? Vamos, con Liliana, que sea la última intervención de la noche. Adelante, Liliana. Parece que tiene dificultades para aprender el micro, ¿no, Liliana? Bueno, vamos, de repente, vamos a avanzar 5 minutos esto y los últimos 5 minutos escucharemos las últimas intervenciones. Acá lo que tenemos es, en este caso de esta sentencia, la 049-37-2014, acá se habla de un caso sucedido pues en Huancayo, ¿ya? ¿Qué sucedió aquí? Acá la abuela se venía haciendo cargo de la niña, de su nieta, y la tuvo con ella hasta cumplidos los 11 años. Sucede que la madre le pide hacerse cargo de su hija. Le dice, ¿sabes qué? Yo quiero también ver por mi hija, ¿no? Quiero que justamente me la entregues también. Entonces, lo que hacen ambas es pactar que un tiempo está con la mamá, un tiempo está con la abuela, ¿no? Van intercalando la tenencia de la niña. ¿Qué sucede? Sucede de que al final, pues lamentablemente, cuando al poco tiempo que retorna al cuidado de la madre, la niña es violentada sexualmente por el padrastro. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Que sencillamente la autoridad, la Unidad de Protección Especial, ¿no?
La fiscalía se apersonan en este caso, perdón, no era la Unidad de Protección Especial, sino era la directora de investigación tutelar de Huancayo, determina que hay que llevar a la niña a un albergue, ¿no? Porque el riesgo que estaba la niña, porque la madre, pues no le estaba prodigando un entorno familiar protector, ¿ya? No le estaba prodigando a tal punto que el padrastro la había violentado sexualmente. Lo que hacen es la van a buscar a la niña al colegio y la llevan inmediatamente a un albergue. Este habeas corpus, miren qué interesante, es un habeas corpus. Este habeas corpus lo plantea la abuela. Un habeas corpus es justamente, lo que se indica aquí es que se está afectando el derecho a la libertad de la niña y que porque es una medida de protección innecesaria. ¿Por qué? Porque había la abuela. La abuela podía hacerse cargo de ella y cuidarla, atenderla. Y la abuela pues saca a la luz el hecho de que ella la había tenido bajo su cuidado por 11 años. Y efectivamente el Tribunal Constitucional lo que hace es externar a esta niña y entregarla a la abuela, ¿no? Y, por ejemplo, acá, entre los criterios que se utiliza está el interés superior del niño. Dice que el interés superior del niño exige una actuación garantista, ¿no? Y que es importante saber, pues, en realidad, que aquí se vulneró el interés superior del niño. ¿Y de qué es lo que se dice al respecto? Miren, me voy a permitir leerlo para que lo veamos, que es bien interesante. Dice, en el presente caso y frente al escenario producido, el haber actuado sin tener en cuenta el interés superior de la menor en lo concerniente a su desarrollo integral, contrario al imperativo constitucional de tener como premisa de acción el interés superior del niño al momento de decidir sobre su futuro. Dice que es un accionar que ha estado reñido con el principio de razonabilidad y de proporcionalidad. Y bueno, lo que se plantea es en realidad que aquí deben ser estas medidas de llevar al niño a un albergue como una medida excepcional, y teniendo en cuenta siempre el interés superior del niño. Y acá no ha habido una debida motivación que lo sustente. O sea, en otras palabras, contando con un familiar, a pesar de contar con la abuela y saber el juzgado que había esta abuela, comete un exceso y finalmente es una medida ilegal, arbitraria del juzgado el haber determinado que vaya a un albergue. Eso es importante, pues, cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional en relación a que se ha afectado el derecho a no ser separada de su familia. Dice, tal es el caso de la menor favorecida, quien debido a un entorno familiar que no brindaba las garantías del caso y por lo tanto era inadecuado para su seguridad y crecimiento, fue apartada de su progenitora y de la nueva familia que ésta había constituido. Sin embargo, esta decisión, que es de última ratio, encuentra una justificación en la medida en que se tome sin entorpecer el crecimiento de la menor ni suprimir sus vínculos emocionales o afectivos necesarios para su desarrollo integral. En tal sentido, el alcance del escrutinio de las medidas adoptadas por la parte emplazada debe hacerse a la luz del interés superior del niño. O sea, ¿qué es lo que más conviene a la niña? Que implica en puridad un accionar respetuoso de los principios de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad que informan en todo momento el accionar de la administración pública, ¿no? Una cosa también importante es que se dice que no se toma en cuenta la opinión de la niña. La niña decía que quería ir a vivir con su abuela, porque desde muy chiquita estaba acostumbrada a vivir con ella. Y todo esto se desconoció. Entonces, ¿cuál es la postura final del Tribunal Constitucional? Dice que frente a la denuncia de violación efectuada contra su padrastro que justificó la medida de apartamiento de la niña de su progenitora, correspondía razonablemente que se ponderen las relaciones afectivas que la menor ya había interiorizado. La especial protección de la niña obligada a que ante la imposibilidad de quedar al amparo y responsabilidad de su madre, creciera en todo caso un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, que procurase respeto por su dignidad, su bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Dadas las circunstancias, era y es ofrecida por los abuelos maternos, ¿no?
Y bueno, y finalmente, lo que tenemos nosotros es efectivamente que ver que entre los retos siempre es importante brindar protección familiar a los niños, no importando cuál sea su condición. Superar, pues, las trabas que tenemos en un sistema de momentos de emergencia como el que estamos viviendo. Efectivamente, hoy en día es mucho más complejo la actuación de la UPE, de la DEMUNA acreditada, porque hay que hacer las evaluaciones de las familias, y las evaluaciones de las familias se complejizan a la distancia. Hay que evitar la revictimación de los niños al adoptarse medidas de protección. ¿No? Tenemos que velar porque las atenciones sean diferenciadas y especializadas, ¿no? Tenemos que vincular exclusivamente la declaración de protección familiar con supuestos que se carezca de familia. O sea, de protección familiar cuando no haya un solo miembro de la familia que se haga cargo del niño. Por lo tanto, hay que generar intervenciones efectivas para prevenir la desprotección familiar a partir de lo que es esas intervenciones en situación de riesgo. Y es importante también, y es una cuestión en realidad medular, es que cuando se otorgue acogimiento familiar, se otorgue también tutela. Es un tema interesante este. La ley no lo dice, pero creemos que es importante que quien acoge al niño tenga la tutela, porque teniendo la tutela va a tener la representación legal de este o de esta. Muy bien, espero que hayan disfrutado la clase, ha sido muy interesante responder a sus interrogantes, ¿no? Y bueno, hasta una próxima oportunidad para seguir dialogando sobre este tema que, en verdad, nos compromete a todos y es de lo más complejo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. En nombre del Centro de Formación y Capacitación, estamos muy contentos por su diserción, al igual por haber contestado las dudas de todos nuestros participantes. Esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad. Gracias. A su disposición, con todo gusto. Cuídense mucho. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego.